Mateo capítulo 6, vamos a leer esta noche. Ustedes que vienen al segundo turno, les voy a confesar algo. Tienen la bendición. Yo cuando predico por segunda vez el mismo mensaje, lo predico más corto. ¿Eso les pone contentos? Porque saco un montón de cosas que dije antes que ahora no las voy a decir. Pero quiero quedarme con la esencia de este texto que está en el corazón mismo. Digo que es el carozo del Sermón del Monte. Cada vez que tenemos que ordenar cosas en la vida, una de las frases que solemos usar, bueno, vamos a poner primero lo primero. Y esto es en esencia lo que el Señor plantea en este texto que vamos a leer. Es una frase que Jesús dijo en el Sermón del Monte, que abarca el Evangelio de Mateo capítulos 5, 6 y 7. Pero capítulo 6, si tenés tu Biblia, te voy a pedir que lo marques ahí. Y es más, te hago esta recomendación que va a ser de bendición para tu vida, de dirección para tu vida. Hacete este favor, regálate la bendición de aprender esta declaración de Jesús de memoria. Dice así Mateo capítulo 6, verso 33. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Otra vez. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es muy importante en la vida saber qué es lo que estamos buscando. Cuando no sabemos qué buscamos, estamos sin rumbo. Y lo que buscamos en nuestra vida, lo expresemos o no, todos estamos buscando algo, pero lo que buscamos es tan importante porque nuestras búsquedas nos definen como personas. Y la dirección de nuestra vida siempre está relacionada con las cosas aquellas que buscamos con nuestro corazón. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Cuando ocurre hay una denuncia y se apresa a un delincuente, a una persona acusada de algún ilícito, hay un departamento de la policía que es la policía científica, y particularmente dentro de la policía científica hay un área especial que tiene que ver con la informática. Y normalmente los pesquisas que hacen cuando están investigando a una persona o cuando toman a esta persona y la apresan, una de las cosas que hacen es toman sus celulares, sus computadoras y las descraquean, las abren. Y cuando abren la computadora, una de las cosas que revisan es el buscador. Hace unos meses atrás una persona en realidad envenenó a su pareja. Y cuando la policía abrió, una de las cosas que tenía en el buscador era cómo se usaba y se dosificaba ese veneno con el que ella estaba envenenando a su pareja. Y empiezan a revisar lo que estuvo buscando esta semana, este mes, y solamente, más allá de otra información que pueden encontrar, solamente revisando sus búsquedas pueden armar un perfil de la persona. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos nos define, dice de alguna manera quiénes somos. Y es tan difícil verme a mí mismo, examinarme a mí mismo, porque lo que nosotros llamamos autocrítica es medio complicado porque uno es juez y es parte. Pero yo podría más o menos saber qué hay en mi corazón solamente con repasar lo que he buscado en una computadora la última semana o en el celular durante un mes, un año. ¿Cuáles son las búsquedas recurrentes? Y esto que pasa con un ordenador, con una computadora, con un celular,
Es lo que pasa con nuestro corazón. Nuestro corazón es un motor de búsqueda como el que tiene el sistema operativo de tu celular. El corazón es un gran buscador. Es un motor de búsqueda que se alimenta de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos y de nuestros intereses más profundos. Y ocurre lo mismo que cuando usas Google. Los resultados que obtenemos siempre están relacionados con las búsquedas que hacemos. ¿Es así? Siempre. Los resultados que te largan están condicionados por las búsquedas que vos ponés. Podríamos decir entonces que la realidad, si yo lo traslado, lo extrapolo a mi vida, yo podría decir que la realidad que hoy vivo es el resultado de las búsquedas que hice ayer. Siempre el pasado está linkeado con el presente. La vida no se resetea cada mañana que me levanto. No importa lo que haga hoy, esta noche duermo y mañana vemos y empezamos de nuevo. Mañana es el resultado de hoy. Y mi realidad hoy es la consecuencia de lo que yo he buscado anteriormente en mi vida. Es decir, que si yo estoy desconforme con mi realidad, una de las cosas que tengo que plantearme es que lo que tengo que hacer es cambiar mi búsqueda. No puedo cambiar mi realidad, mis resultados, si no cambio mi búsqueda. Y Jesús, en el Sermón del Monte, diría que va a la raíz de la situación en la vida, a lo que realmente nos va a definir en la vida. Y por eso Él dice, lo principal es qué es lo que estás buscando. Eso te va a definir. Y es lo que te va a dar la dirección en la vida. Por eso busquen el reino de Dios y su justicia. Es como que nos está diciendo, mira, poné en el buscador de tu vida el reino de Dios y su justicia. Dale, si podría resumir esto en una frase, dale a Dios el primer lugar en tu vida. De alguna manera Jesús está llevándonos al primer mandamiento: amarás al Señor por sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, cuando hablamos de buscar a Dios, surge un problema. Y es que los seres humanos naturalmente no buscamos a Dios. Te va a decir, no, pero esto no es así. Bueno, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Romanos, que no hay ni una persona que busque a Dios. Es decir, el hombre en su condición natural, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha rendido su vida a Jesucristo, la persona que no ha nacido de nuevo, por naturaleza, ningún ser humano busca a Dios. Lo que nosotros buscamos, cuando decimos que buscamos a Dios, nosotros estamos buscando los beneficios que Dios nos puede dar. Nadie va a Dios pensando en Dios. Nosotros cuando buscamos a Dios lo hacemos pensando en nosotros. Por eso, cada vez que en la Biblia aparece el llamado a buscar a Dios, siempre es dirigido a personas que ya le han encontrado. Es llamativo. En el Antiguo Testamento siempre es un llamado al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento es un llamado al pueblo de Dios. Es decir, que esto rompe mi estructura, porque yo pienso, esto es como normalmente pensamos, yo estoy buscando a Dios y una vez que escucho el mensaje del Evangelio, entrego mi vida a Jesucristo, encontré al Señor, entonces ahora ya no tengo más que buscarle. Y el mensaje uniforme de la Biblia es diferente. Es que yo no buscaba a Dios, Dios me buscó a mí. Dios toma la iniciativa. Desde que el hombre pecó, la actitud del hombre es esconderse y huir de Dios. Adán no buscó a Dios, Adán se escondió, Dios lo buscó. Y a través de toda la historia, Dios siempre tomó la iniciativa. Dice desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, dice Dios, busqué, miré de los cielos buscando a ver si alguien me buscaba, pero nadie me buscaba. Y entonces dice en Jesucristo, Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de la redención es una historia donde Dios toma la iniciativa y Dios busca al hombre. Y cuando Dios nos encuentra, como la parábola de Jesús del
del pastor que deja las ovejas y va a buscar a la que está perdida. Cuando vivimos ese encuentro con el Señor, recién ahí empieza nuestra búsqueda. Es decir, que en nuestra conversión no termina la búsqueda. La evidencia de que yo he nacido de nuevo es que tengo la inquietud en mi corazón y el anhelo de buscar a Dios cada día. San Agustín, que tenía una manera un poco sofisticada de decir algunas cosas, él decía: Señor, si no te hubiera encontrado, no te buscaría. Lo que él estaba queriendo decir es que a partir de que te encontré, es que te empecé a buscar. Ahí se despertó el hambre de mi corazón. Y porque ahí descubrí que no era yo el que te buscaba, eras vos quien me estabas buscando a mí. Por eso dice el profeta Isaías, Dios dice por el profeta Isaías, el capítulo 61, fui encontrado por los que no me buscaran, fui hallado por los que no me buscaban y fui encontrado por los que no preguntaban por mí. ¿Qué está diciendo? Otra vez, por naturaleza nosotros no buscamos a Dios. Dios nos ha venido a buscar. Y cuando hemos experimentado ese encuentro con el Evangelio de Jesucristo, cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ahí empieza el camino de la búsqueda. Por naturaleza, nosotros somos idólatras. Queremos poner otras cosas en lugar de Dios. Y en definitiva, lo que hacemos muchas veces es buscar sucedáneos, reemplazantes de Dios. Y aquellas cosas que toman el primer lugar en nuestra vida son nuestro Dios. E usamos incluso la religión. Usted dice, pero ¿cómo que el hombre no busca a Dios? El hombre es religioso. Sí, el hombre por naturaleza es religioso y construye sus ídolos para poder manejarlos y seguir él teniendo el control. Hay un escritor llamado Eugene Peterson. Dice así en un libro titulado El Camino de Jesús. Escuche por favor esto. Él dice, si tuviésemos la opción, que en verdad la tenemos, de tratar con Dios o con una imagen de Dios, seguramente preferiríamos la imagen. Una imagen de Dios es un Dios hecho a la medida de nuestros requisitos, de nuestras necesidades, de modo que podamos controlarla. Y escucha esto. La imagen es un Dios vacío de Dios, para que podamos continuar nosotros siendo nuestros propios dioses. En el corazón del hombre está que nosotros queremos tener el control, y el mensaje del Evangelio es entregar nuestra vida a Jesucristo bajo su autoridad. Eso es el señorío de Cristo. Y ese es el llamado de Jesucristo. A que esta debe ser una búsqueda permanente en nuestra vida. Busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo es que vamos a buscar? ¿Cómo es esta búsqueda? Le voy a dar 4 características de un modo sencillo para que usted lo pueda llevar, meditar y aplicar en su vida. Debemos buscar el reino de Dios personalmente. ¿Qué significa? Que esta búsqueda es una búsqueda personal que nadie puede hacer por usted. El verbo que usa Jesús, mire la primera frase, busquen, eso es lo que se define como un verbo imperativo personal, es decir, demanda una respuesta individual. Jonathan Edwards, un gran hombre de Dios, que escribió, siendo muy joven, 70 resoluciones que iban a guiar su vida. Resumiéndolo, las primeras, él dice esto en primer lugar. La primera resolución que él tomó es esta: yo voy a vivir para Dios. Y la segunda dice más o menos así, en resumen: aunque nadie más viva para Dios, igualmente yo lo haré. ¿Qué está queriendo decir? Es que mi búsqueda en la vida y mi compromiso con Dios no depende de lo que hagan otros. No depende de lo que hagan mis padres, mis amigos, mis familiares. Esta es una decisión por la que yo soy responsable. Es una decisión personal, individual.
En un momento Jesús dio un mensaje muy duro en Juan capítulo 6 y mucha gente no quiso seguirlo más porque querían un Jesús a su manera. Y cuando la gente empezó a irse, Jesús miró a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Digamos, es una decisión personal de cada uno. Y pareciera, suena como que Jesús le da lo mismo que los discípulos los sigan o no. Es como que los está rechazando. Jesús no los está rechazando. Jesús les está dando la oportunidad de volver a tomar una elección personal. Y saben, seguir a Jesús es eso. Es que vas a tener continuamente nuevas oportunidades de elegir seguir al Señor. Y aún frente a los golpes, los reveses y las dificultades y las tentaciones, son oportunidades para volver a elegir el camino que ya hemos elegido. Es una decisión personal. Pero no solamente tenemos que seguir personalmente al Señor, no solamente buscar el reino de Dios personalmente, sino que para buscarlo tenemos que hacerlo continuamente. Mire cómo dice el texto. Pero busquen. Y ese verbo es interesante porque si estuviésemos leyendo tal como lo escribió Mateo, que escribió esta frase de Jesús, aunque Jesús no la dijo en griego, hablaba arameo, Mateo escribe esto en griego y el verbo que él usa es lo que nosotros decimos un presente continuo. Es decir, busquen continuamente el reino de Dios. Es decir, buscar el reino de Dios no es un espasmo, no es una arritmia, no es a veces sí, a veces no. No es que cuando tengo un problema busco a Dios como llamar al 911 o llamar a los bomberos. Es una búsqueda continua. Es una búsqueda permanente. Así que es personal, pero es permanente. Los primeros cristianos no se llamaban cristianos. Los primeros cristianos se identificaban como los del camino. ¿Sabía eso? ¿Y por qué? Porque ellos entendían que la fe es un camino. Muchos cristianos hoy creen que la fe, el compromiso con Dios, es un momento, es un evento. Digamos, es un momento puntual. Yo fui a la iglesia, hice una oración, le dije al Señor que quería que entre en mi corazón y ya está. Para los primeros cristianos, la fe no era concebida como un momento, sino que era una actitud continua de vida, era un camino, era perseverar. Es decir, yo he tomado este camino y me voy a mantener en este camino y voy a elegir cada día seguir en este camino. Y la evidencia de que yo tomé la decisión es que estoy caminando en este camino. ¿Sabe que muchos cristianos hoy conciben la fe en Jesús como entregarle a Dios nuestro destino? Digamos, bueno, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero que seas mi Salvador. Y bueno, ahora que he hecho esta oración, yo sé que el día que me muera voy a ir al cielo. Así que te entrego el destino de mi alma. Y seguir a Jesús no es entregarle nuestro destino. No es, Señor, te pido, yo quiero ir al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Seguir a Jesús no es entregarle nuestro destino. Seguir a Jesús es entregarle nuestro camino. Y confiar, obviamente, en el destino que está en las manos del Señor. Que será sin duda, como hijos de Dios, estar un día en su presencia. Pero elegir seguir a Jesús, por eso Jesús nunca invitó a las personas a que se hagan cristianas. Él no les decía, convertite al cristianismo. ¿Qué le decía a la gente? Síganme. ¿Sabes qué es eso? Estás caminando en una dirección, date vuelta y empezás a caminar en otra dirección. Seguime. Y este seguir es algo continuo. Por eso la búsqueda, ¿cómo se hace? Personalmente, continuamente, pero también especialmente. Es una búsqueda intencional que convierte en el reino de Dios la prioridad en la vida. Miren cómo Jesús lo dice. Busquen, y después ¿qué dice? Hay un adverbio de moda, ¿sí no? Busquen primeramente o principalmente. Esto no es una secuencia temporal, hagan esto primero y después lo otro, no. Es una secuencia jerárquica. Digamos, esto debe ser lo primero en sus vidas. Esta debe ser una búsqueda intencional. Díganle sí
al reino de Dios en su vida en cada momento. Usted ha visto que las publicidades, las campañas de salud pública en nuestro país no son muy creativas en algún sentido. ¿Tenés problema con la droga? Decile que no a la droga. ¿Tenés problema con el alcohol? Decile que no al alcohol. ¿El problema es el juego clandestino? Decile que no al juego clandestino. Y todo es decirle que no. Y no funcionan las campañas porque la negación no produce el cambio. La persona no cambia porque vos le digas decirle que no. Es que la persona no le puede decir que no a algo hasta que no le dice a algo sí a algo que es superior. Por eso Jesús no viene a decir no hagan esto, no hagan lo otro. Parte al revés. Dice decirle sí al reino de Dios y ponerlo en primer lugar. Y eso es suficiente para ordenar todo lo demás. Es como cuando vos pones el eje en el centro. Si el eje está en el centro, quédate tranquilo que todos los rayos son iguales. Entonces, no te preocupes por los rayos. Preocúpate dónde está el eje. ¿Cuál es la búsqueda en tu vida? Partí del reino de Dios como punto de referencia para saber a qué vas a adherir en tu vida y a qué no. A qué le vas a decir que sí y a qué no. Qué estilo de vida vas a tomar y cuál vas a rechazar. Entonces es una búsqueda que debe ser prioritaria. Porque es poner a Dios en primer lugar. Un día vino un joven a hablar con Jesús. Lo conocemos como el joven rico. Era un hombre, dice la Biblia, que tenía muchas posesiones. Y él se daba cuenta que le faltaba algo todavía. Y él viene con rumiando esa pregunta. ¿Qué es lo que me falta para entrar al reino? Y después de hablar un rato con Jesús, dice la Biblia que se fue triste. Entre otras cosas se fue triste porque él vino pensando que le faltaba algo y al hablar con Jesús, Jesús lo llevó a la comprobación que en realidad le sobraba algo. Que él tenía cosas que le daba el primer lugar en su vida, aunque él decía cumplir todos los mandamientos. Que lo más importante en su vida no era el reino de Dios y su justicia, era su propia vida. Entonces, ¿cómo buscar el reino de Dios? Buscarlo personalmente, continuamente, especialmente y sinceramente. Es decir, es una búsqueda personal, es permanente, es prioritaria, pero en definitiva es una búsqueda práctica. Buscar el reino de Dios no es encerrarme en un monasterio, aislarme del mundo. ¿Qué es en forma práctica buscar el reino de Dios? Porque parece muy abstracto. Jesús habló muchísimo del reino de Dios. Sus parábolas ilustraban el reino de Dios y pintaba cuadros. Y el reino de Dios es semejante a una semilla, el reino de Dios es semejante a una boda, el reino de los cielos. Y Jesús, cuando hablaba del reino de Dios, hablaba como algo presente, pero también hablaba como algo futuro. Y eso crea una tensión, porque es algo que va a venir, que nos crea una expectativa, pero de alguna manera es algo que ya está entre nosotros. Por eso Él empezó su ministerio diciendo, arrepiéntanse porque el reino ya está entre ustedes, ya se ha acercado. Porque el reino de Dios no es un lugar geográfico, sino que es un ámbito donde el gobierno de Dios es acatado y su voluntad es obedecida. Un reino es un lugar donde hay una autoridad, que es el rey. Y todos los que están bajo la autoridad de ese rey pertenecen a ese reinado. Entonces el reino de Dios, más allá de ser un lugar, y más allá de que será algo futuro en el que Dios establecerá su reino, es algo que nosotros lo vivimos cuando vivimos en ese ámbito en el cual Dios es reconocido como nuestra autoridad y su voluntad es aceptado como verdad para nuestra vida. Por eso el reino de Dios es algo práctico. ¿Qué es vivir en el reino de Dios? ¿Dónde se manifiesta el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Cuando su voluntad es obedecida y su gobierno es aceptado. ¿Cómo nos lo enseñó Jesús en el Padre Nuestro?
Ustedes cuando oren digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa eso? Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, también en mi vida. Eso es venga tu reino. Que tu voluntad se haga, así como en el cielo, también en mi vida. Entonces, básicamente, buscar el reino de Dios es algo práctico. Por eso debemos hacer de esto algo sincero. Básicamente, este versículo, esta declaración de Jesús, encierra dos resultados prácticos. ¿Cómo yo busco el reino de Dios? Primero, obedeciendo, y segundo, confiando. Obedecer y confiar. Un viejo cántico cristiano, un viejo himno decía: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer. ¿Por qué? Mire cómo dice: busquen primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. No puedo buscar el reino de Dios si no estoy buscando vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso es vivir en justicia. Es decir, vivir en el reino de Dios, buscar el reino de Dios, es buscar obedecer al Señor. Escuchen cómo lo dice el profeta Isaías, Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle mientras está cercano. Busquen al Señor. ¿Y cómo le buscamos? Bueno, mire lo que dice: deje el impío su camino y deje el hombre pecador sus pensamientos y vuélvase al Señor. ¿Entiende que es buscar? Es buscar de una manera práctica, obedeciendo, volviendo de mis caminos hacia los caminos de Dios. Pero no solamente es obedecer, también es confiar. Porque mire cómo termina diciendo Jesús: busquen el reino de Dios y su justicia, vivan bajo la autoridad de Dios, practiquen la justicia en su vida. Y ahora viene la confianza. ¿Y en qué tengo que confiar? Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué son estas cosas? No hemos leído el contexto, pero desde el verso 25 en adelante Jesús vino hablando de los afanes de la vida. Las cosas naturales y legítimas que nos deben ocupar, pero cuando nos empiezan a preocupar y todo nuestro foco, dice Jesús, no se afanen ni por lo que comen, ni lo que tienen que ponerse, vestir, ni lo que van a beber. No hagan de lo cotidiano el afán de su vida. Pongan en primer lugar el reino de Dios. No está haciendo un llamado a la despreocupación. Está llamando a no entronar la ansiedad, sino poner al Señor en primer lugar. Y Él dice: si ustedes ponen al Señor en primer lugar, Dios va a suplir cada una de esas cosas que ustedes necesitan. Eso es lo que está diciendo. ¿Saben? Esto va como un plus de lo que hablamos de emociones. Nos quedó mucho por ver, pero saben que muchas escuelas de psicología y los que hablan de los trastornos, las personas que estudian los trastornos de la afectividad, es decir, los trastornos de las emociones como la depresión, la angustia, el estrés, en realidad lo que dicen es que hay un problema que subyace a todos esos trastornos emocionales, que todo se dispara a partir de la ansiedad. Es decir, una persona ansiosa es potencialmente una persona que va a vivir con miedo, que va a tener ira, que es una persona que va a tener angustia, que va a tener insomnio, que va a tener estrés. Y todo parte de la ansiedad, por eso lo primero es el ansiolítico. Y Jesús, como gran maestro, no habló de ninguno de nuestros trastornos de afectividad contemporáneos. Habló solamente del que está detrás de todos, la ansiedad. Y dijo: si ustedes quieren desactivar la ansiedad en su vida, pongan el reino de Dios en primer lugar. Después de este versículo, del versículo 33, escuchen lo que él dice en el verso siguiente. Así que no vivan angustiados por el día de mañana, porque cada día trae su propia preocupación. Lo que Jesús está diciendo es: la ansiedad no te quita el problema de mañana, te quita la paz del hoy. No te soluciona el problema de mañana. La ansiedad es que yo quiero vivir, llevar las cargas de mañana con las fuerzas de hoy. ¿Y qué tengo que hacer? Aprender a confiar en el cuidado de Dios y su provisión para cada día, ocuparme y cumplir con mis responsabilidades,
pero vivir poniendo el reino de Dios en primer lugar y por sobre todas las cosas. Y Jesús nos promete, y todas las demás cosas le serán añadidas. Un rabino judío que nació poco tiempo después de Jesús, muy famoso, se han escrito muchas cosas interesantes con él. Akiva se llamaba Ben Yosé, que quiere decir hijo de José. Pero Akiva era un maestro peripatético. Ustedes saben que en las escuelas rabínicas peripatético significa que la escuela no es un lugar. Para nosotros la escuela es un edificio. Para ellos la escuela era el maestro. Como las escuelas aristotélicas, la escuela de Sócrates, digamos, la escuela es el maestro. Donde va el maestro va la escuela. Era el cúmulo de experiencia y de enseñanza que él llevaba con él. Entonces, lo que él hacía, él caminaba. Y los alumnos le seguían. Y el diálogo era la escuela. Y él iba enseñando. Jesús fue un maestro peripatético. Él iba caminando y enseñando. Y Akiva un día iba caminando y pasó por la casa de un alfarero. Y el alfarero le regaló un jarrón. Y entonces él seguía caminando y enseñándoles. Y a medida que caminaba empezó a tomar piedras del camino y empezó a echarlas adentro del jarrón. Y una a una el jarrón se fue llenando hasta que él rebasaba de piedras. Y entonces ahí entra la dinámica de la enseñanza. Se da vuelta el rabino Akiva y le dice a los alumnos, a los discípulos, ¿está lleno ahora el jarrón? ¿Ustedes creen que está lleno? Lo dijeron sí. Y la dinámica era que cuando ellos decían sí, tenían que esperar porque ahora el maestro les iba a dar la lección. Entonces él les dice, ¿está lleno el jarrón? Entonces dijeron, sí, maestro. Y él no les dijo nada. Se dio vuelta y siguió caminando. Y pasaron por un granero donde había semillas. Y Akiva tomó del granero de semillas unas semillas de maíz. Póngale de maíz, no sé. Pero y empezó a tirarlas adentro del jarrón. Y para sorpresa de todos, el jarrón estaba lleno, pero las semillas de maíz cabían. Como el maíz es más chico que las piedras, y las piedras por ser grandes e irregulares van quedando espacios, intersticios entre ellas, y por ahí se van metiendo las semillas, y fue poniendo hasta que quedó lleno de maíz. Y entonces ahora les dice, ahora sí está lleno, ¿no? Y todos dijeron, sí, ahora está lleno. Y Akiva no dijo nada. Siguió caminando y llegaron a la playa y había arena muy fina, entonces Akiva tomó arena y empezó a echarla dentro del jarrón. Y como la arena es más fina y es más pequeña que el maíz y es más pequeña que la piedra, para sorpresa de ellos, echó un puñado, echó otro. Y cabía toda la arena ahí en el jarrón. Y se llenó. Y cuando se llenó, otra vez, les dice, ahora sí está lleno el jarrón. Y ya nadie quiso decir nada. Nadie se jugaba, pero uno dijo, maestro, sí, ahora está lleno. Y entonces Akiva dice, ¿y qué aprenden de esto? Y entonces uno de ellos dice, yo aprendo que no debo juzgar por las apariencias. ¿Y cómo es eso? Dice, porque cuando usted puso las piedras, yo dije que estaba lleno porque veía las piedras saliendo por la boca, pero no veía adentro del jarrón que había mucho espacio. Entonces yo estoy juzgando por lo que veo, pero hay cosas que no veo. Entonces para mí la lección de esto es que yo no tengo que juzgar por las apariencias. Y Akiva le dijo, muy bien has dicho, pero esa no es la lección. ¿Y cuál es la lección? Entonces le dijo, ¿qué hubiese pasado si yo empiezo poniendo arena y lo lleno con arena? No me iban a caber los granos, ni me iban a caber las piedras. Entonces el rabino les dijo, cuando ustedes quieren llenar algo, como cuando quieren llenar la vida, siempre tienen que poner las cosas grandes primero. Como cuando te vas de vacaciones y acomodas el baúl, ¿qué pones primero? Lo más grande. Como cuando cargas las herramientas en una camioneta, ¿qué pones primero? Lo más grande. Como cuando tenés que hacer la agenda del día, primero lo más grande. Pero ¿por qué tantas veces en la vida las cosas importantes y las que verdaderamente son grandes nos han quedado afuera?
Cuando se rompe un matrimonio, cuando sobreviene una crisis, de pronto nos damos cuenta que las cosas grandes nos quedaron afuera. Cuando se nos vinieron los años encima y nos damos cuenta en qué se nos fue la vida, y nos damos cuenta que ahora para las cosas grandes ya no tenemos tiempo. Porque tal vez hicimos muchas cosas y no hicimos lo más importante. Jesús nos está diciendo, por eso, enfócate en esto. Primero poné lo más grande. Y todas las demás cosas van a tener su lugar. Poné en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Poné a Dios en primer lugar. Hacerlo de una manera personal, de una manera continua, de una manera intencional y de una manera sincera. Buscar agradar al Señor con tus caminos. En el buscador de tu vida pone eso. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y el Señor dice, y todas las demás cosas que son parte de la vida y que son necesarias, yo voy a estar ahí presente. Y todas las demás cosas serán añadidas. Por eso decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y que tu voluntad sea hecha, así como en los cielos, también en nuestra vida. Y el pan nuestro de cada día el Señor lo va a dar. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y el Señor agregó, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Un día Nabucodonosor estaba mirando la ciudad que había, el imperio que tenía. Y dice que él contemplaba y pensaba en su reino. Él dice, ¿no es este el reino que yo he edificado para gloria mía? Y dice, lo hice con la fuerza de mi poder. Lo que él estaba diciendo es, mío es el reino, mío es el poder, y entonces mía es la gloria. Jesús dijo, la vida se llena cuando ponemos primero el reino de Dios y su justicia. Suyo es el reino, el poder y la gloria. Y si acaso todavía sabes que tu vida está vacía, sabes que lo primero es que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador. Es la razón por la que Jesús murió en la cruz. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es la razón por la que Él murió y resucitó. Para que nosotros podamos venir a Dios en arrepentimiento de nuestros pecados, confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pedirle que Él entre a vivir en nosotros. Y a partir de ahí empieza la búsqueda más hermosa, el camino, la aventura. Es una aventura tan maravillosa que la Biblia le llama, es una buena aventura, es bienaventurado el que anda en los caminos del Señor. Así será bienaventurado el hombre que busca primero el reino de Dios y su justicia. Te bendigo en el nombre del Señor, para que todas las demás cosas, tu trabajo, tu mesa, tus hijos, tus desafíos, tus proyectos, tus necesidades, tu salud, descansen en las mejores manos que son las del Señor. Pero que por sobre todo pueda salir de este lugar respondiendo al llamado de Jesús. Busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Dios te bendiga, nos ponemos de pie. Y tómate un tiempo para orar y decirle, Señor, rindo mi vida esta noche a tus pies, te confieso como mi Señor y Salvador. Quiero aprender, Señor, a buscar el reino de Dios por sobre todas las cosas. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Séllala con tu Espíritu Santo en nuestro corazón, para que podamos poner en orden nuestra vida, para que no nos quede sobrando y afuera aquello que era lo único que tendríamos que haber hecho: poner el señorío de Cristo en primer lugar. Bendice cada persona en este lugar.
Y que esta semana pueda ser una nueva búsqueda para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.